Un, dos. Bueno, comencemos. Muy buenas noches, mi nombre es Iván Merlano, mi grupo está conformado por Camilo Lave y Guillermo Leal y a continuación vamos a abarcar el tema de el capítulo 4 del libro de la ingeniera Kristen Sosulski, ¿sí? En la cual se llama Data Visualization Made Simple Insight into Becoming Visual. ¿Okay? Vamos a hablar sobre este libro, más que todo sobre las partes que abarcan ese capítulo, que más que todo es proceso importante del data, ¿sí? De los datos, más que todo que se abarca en la inteligencia de negocios. Entonces, este será nuestro tabla de contenido. Nuestra tabla de contenido se reparte por importancia, limpieza, formateo, exploración, herramientas y mejores prácticas y por último una conclusión general sobre toda la presentación. Sí, entonces comencemos. Un resumen breve de este capítulo es que se abarcó más que todo en la importancia de la preparación adecuada de los datos antes de proceder a su visualización. La doctora Kristen discute cómo la calidad de la visualización depende directamente de la integridad de los datos subyacentes. Más que todo esto, detalla técnicas para limpiar y formatear datos, asegurando que sean precisos y estén listos para el análisis. Además, el capítulo aborda la exploración visual de los datos, que es una etapa crucial que permite a los analistas identificar patrones, anomalías y tendencias antes de presentar los datos en formato gráficos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esto ha sido un resumen breve de más que todo de este capítulo. Ahora, a continuación, vamos a abarcar temas que hacen parte de este capítulo, el capítulo de los datos, todo aquel proceso de formateo, de exploración, de limpieza para poder tener una excelente visualización de esos datos en un gráfico. Vale, empecemos. Entonces, importancia de una buena preparación de datos. Si hablamos en temas de contexto, los datos incorrectos o mal preparados pueden llevar a conclusiones erróneas, afectando las decisiones basadas en estos análisis. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que la calidad de los datos impacta directamente no solamente a la visualización, sino también a la capacidad de realizar un análisis que sea ya como que de tipo de predicción, ¿sí? Y más que todo son análisis que son prescriptivos, confiables, ¿sí? Estos datos incorrectos pueden resultar en modelos que sean predictivos, ineficientes, que podrían guiar malas decisiones estratégicas. Claro, en un caso tal que se prepare o que no se limpie bien los datos o que no se formateen bien a una estructura, que esto ayude a un excelente procesamiento de esos datos, esto puede generar obviamente una mala decisión en la toma, ¿sí? Una mala, una mala estrategia que puede impactar menor o altamente un proceso dentro de una organización. ¿Sí me van a entender? Entonces, un ejemplo, a ver, aquí tenemos un ejemplo que en el marketing digital, una incorrecta limpieza de datos de usuarios puede resultar en campañas dirigidas al público equivocado y desperdiciando recursos y oportunidades. Otro ejemplo que yo tengo en mi mente ahorita mismo en el sector financiero, por hablando así, pues en banco y cosas así, una limpieza de datos financieros puede llevar a valoraciones erróneas de activos, a lo que afecta las decisiones de inversión y la percepción de la salud financiera en una compañía, ¿sí? Entonces, sigamos con otro proceso. Limpieza de datos. Este es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque es el proceso en el cual no solamente se eliminan los errores, sino que también ayuda a consolidar fuentes de datos múltiples para crear un repositorio unificado que facilita un análisis más integral. Un ejemplo más extendido, en el sector de la salud, la limpieza de datos de pacientes en diferentes sistemas puede llevar en ayuda a evitar duplicados y erróneos que podrían afectar el tratamiento de aquellos pacientes, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo clave. En este proceso, obviamente,
se analizan los datos duplicados, la corrección de errores y los tratamientos de valores que sean faltantes y que sean claves importantes para poder hacer una buena visualización de esa data y generar más que todo un buena, una buena visualización en los gráficos finales, ¿sí? Que esto ayude a una excelente toma de decisiones en una organización usando BI. Entonces, continuemos. Formateo de datos. Este es otro proceso que se puede decir súper clave, ¿sí? Ya que aquí más que todo se habla o se tiene en cuenta la estructura, métodos de análisis y procesamiento efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el formateo correcto es crucial para la interoperabilidad entre diferentes sistemas y aplicaciones, facilitando el intercambio y la integración de datos entre departamentos o incluso entre organizaciones. ¿Sí? Aquí se tiene en cuenta o se establece una estructura a los datos para poder llevarlos a métodos de análisis para un procesamiento efectivo. ¿Sí? Esto ayuda a que sean datos que sean con buen formato, pero que antes de eso estén ya limpios, para poder hacer un procesamiento que ayude a poder identificar o que se visualice de forma excepcional en la gráfica que se usa, bueno, o que se interpreta en BI para poder hacer la toma de decisiones. Bien, entonces, a continuación, vamos a hablar sobre temas que son exploración visual de datos, eso sí lo va a hablar un compañero, entonces, ya ellos a continuación van a explicar sobre este tema y al final vamos a hablar sobre un contexto o una explicación general de toda la presentación sobre The Data, el capítulo 4 del libro de la ingeniera Cristi. Listo, Guillermo, ya puedes continuar. Bueno, en cuanto a la exploración visual de datos, de lo que pudimos obtener acerca del libro, tenemos que, primeramente, esta práctica no solo detecta patrones y anomalías, sino que también ayuda a formular hipótesis iniciales para estudios más detallados y a decidir qué técnicas estadísticas aplicar en los análisis subsiguientes. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos gráficos exploratorios, tendencia y outliers como algunos ejemplos de esto de la exploración visual de datos. También tenemos que el uso de la visualización para identificar zonas de alto riesgo de contagio en una epidemia, por ejemplo, dirigir recursos médicos y diseñar estrategias de intervención basadas en la distribución geográfica de los casos. Estos podrían ser algunos ejemplos extendidos de posibles aplicaciones de la exploración visual de datos. Bueno, en cuanto a la siguiente diapositiva, el siguiente tema a tratar sería las herramientas y técnicas para la exploración de los datos. Aquí, por ejemplo, anotamos dos herramientas, un lenguaje de programación que muchos conocemos que es Python y la herramienta Tableau. Ahora bien, ¿qué podemos resumir acerca de esta sección del libro? Bueno, tenemos que la elección de herramientas adecuadas puede variar dependiendo del tipo de datos y los objetivos específicos del análisis, desde herramientas generales hasta software especializado en nichos específicos. Por ejemplo, la implementación de sistemas de BI, Business Intelligence, integran visualización y análisis en tiempo real para monitorear indicadores claves de rendimiento en operaciones de factura. Mejor dicho, esto depende del caso, pero lo que sí queda claro es que hay herramientas para cada caso que deben ser utilizadas para mejorar lo que sea que se esté haciendo. Lo siguiente sería las mejores prácticas en la preparación de datos. Como podemos ver en la imagen, lo principal o en las cosas principales a la hora de la preparación de los datos son la consistencia, la precisión y la atención. Como podemos ver en la tabla, bueno, en el diagrama, el dibujo, se ve que pues dependiendo de del valor, el valor y el tamaño de cada una varía el porcentaje de lo que se va a hacer. Algo que se debería tener en cuenta a la hora de pues, mejorar las prácticas en la preparación de datos sería incluir revisiones de calidad y validaciones automáticas en el flujo del trabajo de datos para minimizar errores humanos y asegurar la consistencia a lo largo del tiempo. Como se puede ver en la imagen, hay veces que hay mucha consistencia, poca atención y poca precisión.
hay veces que se tienen las tres casi en el mismo porcentaje y hay unas que la consistencia es menor y la precisión es menor, pero hay mucha más atención. Cada una genera una variación diferente en los porcentajes de la preparación de los datos y puede ocasionar que no sea tan eficiente como podría haber sido. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de un dashboard de control de calidad para datos de entrada en una plataforma de comercio electrónico, asegurando que los precios y la descripción de los productos se actualicen correctamente desde múltiples proveedores. Okay. Bueno, en resumen, en general, con todo el texto, se puede llegar a que la preparación meticulosa de los datos debe ser revisada como una inversión en la credibilidad y utilidad de los resultados analíticos. Las organizaciones que dedican recursos adecuados a esta fase del proceso de datos pueden evitar costosas rectificaciones y tomar decisiones basadas en la información de alta calidad. Esto nos ayuda pues, a que todo sea mucho más rápido, a no gastar demasiado tiempo verificando si esos datos están correctos, y eso a la hora de la verdad abarata mucho los costos de cualquier actividad. También pues, hacemos un llamado a la capacitación continua y el desarrollo de las competencias en el manejo de datos para todo el personal involucrado en los procesos analíticos y para fomentar una cultura de precisión y una atención al... ¿sí? Hacemos un llamado a la capacitación continua y desarrollo de competencias en el manejo de datos para todo el personal involucrado en los procesos analíticos, fomentando una cultura de precisión y atención al detalle. Bueno, bien, entonces esto ha sido nuestra presentación sobre este capítulo, profe. Más que todo, bueno, es súper importante esto, ya que, pues obviamente una no buena limpieza o un no buen formateo de la data, esto puede afectar de forma óptima, ¿sí? Eh, al análisis o al procesamiento efectivo de esa información al momento de tomar decisiones con BI, ¿sí? Entonces es muy importante que se lleven a cabo todos estos procesos que hemos mencionado anteriormente durante esta presentación, haciendo énfasis, abarcando este capítulo que es de data, ¿sí? Los datos, el formateo, la limpieza y la importancia de una buena estructura de los datos ayuda mucho a la mejor comprensión y a la mejor toma de decisiones usando BI. Entonces, esto ha sido la presentación. Muchas gracias por verlo y nos vemos en una próxima presentación. Chao, chao.